Noche. Bendecimos la vida pastoral, nuestro hermano Luzmi, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Rudy. Que Dios derrame bendiciones sobre todos nosotros, ¿verdad? Ya que sabemos que sin Dios nosotros nada somos. ¿O quién es algo sin Dios, hermano? Nadie. Sin Dios nosotros nada somos y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque Él es fiel con nosotros, mantiene su promesa con nosotros y Él siempre, hermano, está guardando nuestra vida donde quiera que nosotros vamos. Si estamos en la casa, fuera de casa, en la iglesia, donde nosotros vayamos. Y el plan de Dios se tiene que hacer en el momento que Él diga que se hace, hermanos. A veces nosotros como humanos, a veces tenemos miedo, y es cierto, como humanos que somos y necesidades que tenemos, ¿verdad? Pero Dios siempre guarda de nosotros. Y Dios sabe cuándo Él va a necesitarnos, sea en nuestro país o sea allá en el reino de los cielos, para seguir alabando y glorificando su santo nombre, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura, hermano, en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, amén. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, decimos un amén para poder leerlo juntamente. Amén. Aleluya. El libro de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra nos dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vamos a orar para entrar a la palabra del Señor, hermanos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, Señor, nos presentamos delante de ti primeramente, Señor, como pecadores, Padre, porque tú conoces nuestra vida, Señor, y no somos perfectos, Señor. Delante de ti, Señor, somos libros abiertos, Padre, y tú conoces nuestra vida diaria, Dios amado. Perdónanos, Padre, si en algún momento, Padre, te hemos fallado, Señor, con palabras, con actitudes, Dios amado, te hemos fallado, Padre, perdónanos, Señor. Padre amado, desciende de lo alto sobre nosotros, Padre, esta noche, Señor, y habla a través de tu palabra en nuestra vida, Dios amado, porque sabemos, Padre, y reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Ponemos, Padre, a tu disposición nuestra vida, Señor, para que tú nos uses como un vaso útil en tus manos, Padre de la gloria, como un instrumento, Señor, delante de ti, para que tú puedas, Señor, usar, Dios amado, cuando tú quieras, Padre. Solo danos fuerza, Señor, danos, Padre, cada día el valor de poder llevar tu palabra, Dios amado. Bendice, Dios amado, la palabra de esta noche, Señor. Bendice, Padre, tu palabra, Dios amado, respáldalo, Señor, no por gracia a nosotros, Padre, sino por a tu nombre, Dios todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre, Hijo, y bendecimos tu nombre, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hermanos, este pasaje bíblico, hermano, yo lo estaba viendo, hermano, y primeramente, hermano, me llevó y me llenó de gozo y a la vez de tristeza, hermanos, porque este pasaje bíblico, hermano, fue una profecía, hermano, por el
profeta Isaías. Y él decía, hermano, en su pasaje, hermano, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice hermano. Hermano, nosotros sabemos que del día que nosotros aceptamos al Señor, y siempre lo predicamos, y yo siempre empiezo por ese lado, hermano, porque el día que nosotros aceptamos al Señor, venimos a sus pies. Desde ese día nuestra vida, hermano, comenzó y entró en un cambio. Y no solamente en un cambio terrenal, sino en un cambio espiritual para nosotros. Por eso, hermano, para ver este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero que usted vea, ahí atrásito está, hermano, en el capítulo 4, verso 1. Ahí dice, hermano, la tentación de Jesús. Y dice en el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y de dónde venía Jesús, hermano? Dice que Jesús, al volver del Jordán, lleno del Espíritu Santo, fue cuando él se bautizó. Fue cuando él entró en las aguas, hermano, y cuando él salió, dice que una paloma descendió sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, dice, hermano, y él se llenó del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él se llenó del Espíritu Santo. Por eso nos dice ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mira, hermano, y dice la palabra del Señor, dice: por 40 días y por 40 noches estuvo Jesús allá en el desierto, sin tomar agua, sin alimento. Pero él soportó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y aparte de no tener alimentos, de no poder tomar líquidos para el cuerpo, ahí estaba Satanás, dice, que poniéndole tentación para que él cayera, hermano. Imagínese Jesús en el desierto, hermano, teniendo aquel hambre, aquella sed, y el Satanás se le aparece y le dice: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Hermano, hoy en día nosotros representamos a Jesús. La Biblia nos dice que nosotros somos embajadores de Él, embajadores de su reino, embajadores de su palabra, de su presencia. Y cuando nosotros venimos a sus pies, hermano, nosotros nos llenamos de su Espíritu Santo. No solamente al estar en la iglesia, sino ese Espíritu se va con nosotros, porque Él dice que cuando fue y ascendió al cielo, dice que Él dejó la promesa de que iba a descender un consolador, el que iba a estar en nosotros, con nosotros y en vosotros, dice, todos los días, que ese Espíritu Santo nos va a enseñar y recordar todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Amén. ¿Y qué hizo Jesús en la tierra, hermano? Él fue al Jordán, se bautizó, fue al desierto por 40 días y 40 noches. Regresando del desierto, ahí empezó su ministerio. Jesús, hermano, sanó, curó, restauró, levantó a los muertos, hermano. ¿Qué no hizo Jesús para que nosotros viéramos y nos convenciéramos del poder de Dios, del poder del Padre? Porque Él tenía el Espíritu Santo, hermano. La palabra no nos dice a nosotros que porque Él era hijo de Dios vino a ser y traía el poder con Él. No, Él cumplió con los requisitos como humano en esta tierra, que Él tuvo que bautizarse para poder tener el Espíritu Santo y poder llevar el Espíritu con Él y tener el valor de pregonar el Evangelio. Por eso dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, hermano, hoy en día nosotros ya tenemos ese Espíritu Santo con nosotros, el que nos da valor. Pero nosotros como humanos, nosotros como de carne y hueso que somos, tenemos miedo a veces de poder predicar o compartir la palabra del Señor.
Nosotros, hermanos, somos esa nueva criatura, somos esa vasija nueva que necesita llenarse del Espíritu Santo todos los días. No solo cuando estamos predicando, no solo cuando estamos cantando, sino todos los días. Tenemos que tener ese Espíritu Santo. Amén. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiere decir, hermanos, si usted es un ungido del Señor, usted ya no es pobre. Usted es rico en espíritu. Usted es rico en espíritu que transforma las cosas en alegría, en gozo, en paz, en bendición para otra persona que está alrededor de nosotros. Pero nosotros tenemos que actuar conforme al Espíritu Santo. Aleluya. Dice, por cuanto me ha ungido. Hoy nosotros, hermanos, teniendo el Espíritu Santo, es teniendo el ungimiento del Señor. Porque dice que la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros ahora somos reyes y sacerdotes de Él. Aleluya. Y si somos reyes y sacerdotes, quiere decir que nosotros tenemos toda autoridad de parte de Dios en nuestra vida. Nosotros, hermanos, ya no necesitamos un ungimiento como fue el profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al rey David, que él iba a ser rey en Jerusalén. No. Hoy nosotros tenemos de parte de Dios la llave del cielo. Si usted quiere predicar la palabra, si usted quiere curar, si usted quiere levantar a un muerto, hermano, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, tener el Espíritu Santo. Aleluya. Antes, hermano, para tener el Espíritu Santo solo se posaban los profetas, solo se posó en David. Porque si nosotros vamos al rey Saúl, dice que cuando el rey Saúl fue elegido como rey, y cuando él se apartó de los caminos del Señor y se hizo oído sordo a lo que Dios le ordenaba, dice que el Espíritu Santo se apartó de él en ese instante y él comenzó a ser atormentado por demonios. Y cuando fueron a ungir a David, hermano, dice que el Espíritu Santo se quedó con él. No es como hoy en día, hermano, el Espíritu Santo está con todos nosotros que estamos aquí en este lugar, con todos los creyentes, con todos los hijos del Señor, está el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A veces nosotros, hermano, decimos, hermano, ¿cómo está usted? Ay, Dios, hermano, si supiera. Pero si nosotros en el Espíritu Santo, hermanos, somos ricos, no nos hace falta nada. Lo único que nos hace falta a nosotros es abrir nuestros ojos y saber de que la promesa de Dios a través del Espíritu Santo está con nosotros. En cualquier enfermedad, en cualquier proceso y circunstancia, hermano, Dios está con nosotros. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón no hay en el mundo, hermano? Amén. Por decepciones, porque la mujer lo abandonó, porque su familia se ha destruido, porque ha tenido una vida que quizás no ha tenido sentido desde que él comenzó a vivir. Ha tenido quizás padres que no lo han guiado y como hijos que son como somos, vemos a otras familias que sí los padres los guían bien, les dan lo que necesitan. A veces entra en el corazón, hermano, y eso es lo que dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es el cautivo, hermano? Aquel que hace pecado y maldad, dice, el cual no heredará ni entrará en el reino de los cielos. Nosotros, hermano, a veces aún estando en el Evangelio, aún teniendo el Espíritu Santo, aún seguimos cautivos del mundo, aún seguimos atados a las cosas que el enemigo nos ofrece a nosotros, porque a veces es más fácil hacer lo que el mundo tiene a lo que Dios nos demanda a nosotros. Amén. A veces es más fácil hacer amigos teniendo las costumbres del mundo que teniendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos refrena mucho. Aunque nosotros aún en la carne decimos, no es mucho lo que digo, lo que hago, pero sí, al Espíritu Santo dice que nosotros lo ponemos triste, lo contristamos a la hora de que nosotros hacemos lo que no es voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, ya no somos pobres, ya no estamos quebrantados de corazón.
Ahora nos quebrantamos, pero delante de la presencia del Señor, no delante de las cosas del mundo, no delante de las cosas de Satanás, porque Satanás viene y te ofrece cosas, y cuando tú le sirves a Dios, Satanás te lo quita. Porque lo que es de Satanás, lo que es del mundo es del mundo, y lo que es de Dios es de Dios, y lo que es de Satanás no entra en lo espiritual con Dios. Aleluya. Porque dice que dos mundos, si son diferentes, no pueden estar unidos. ¿Por qué? Porque si es luz, y si es tiniebla, es tiniebla. Y mire, hermano, esto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre usted, sobre nosotros. ¿Y qué era del Espíritu Santo antes de la creación del hombre? Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Amén. En el principio, hermano, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. No en nosotros ni con nosotros, sino sobre la faz de las aguas. Nadie habitaba el Espíritu Santo, mas ahora nosotros, hermanos, lo tenemos. Es algo grande de parte de Dios para con nosotros. Dice: pregonar libertad a los cautivos. Hermano, nosotros ya no somos cautivos. Mire, hermano, aún Pablo y Silas, dice, estando presos allá adentro, ellos no se sentían cautivos, porque ellos alababan y adoraban a Dios estando presos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa cuando usted adora y alaba al Señor? El Señor rompe cadenas, mueve montañas, el Señor abre puertas, Dios abre las ventanas de los cielos para bendecir a sus hijos. Aleluya. Nosotros somos hijos de Él, estamos sellados con su Espíritu Santo, somos ungidos del Señor. Usted puede pregonar y predicar la palabra, darle libertad a alguien que está oprimido, que necesita la palabra del Señor. Nosotros podemos llegar con ellos. Dice también: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Mire, hermano, es otra de las cosas para nosotros. En algún pasaje de la Biblia dice: nosotros pudiendo ver y no vemos. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos ha abierto nuestros ojos para ver el pecado, para reconocer lo que está bueno y lo que está malo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Nos hacemos ciegos a lo bueno y hacemos lo que está mal delante del Señor. A veces nosotros, hermano, hoy en día, nosotros los siervos del Señor, tanto como usted y como yo, hoy nos da pena, hermano, llegar con los hermanos y predicar la verdad, lo que es. Nos da temor, hermano, porque quizás el hermano se sentiría mal. Pero mire, hermano, lo que hicieron en aquel entonces cuando los apóstoles comenzaron y cada quien vendía su propiedad, hubieron dos personas, las cuales dicen que ofrecieron su propiedad para vender y entregar lo que tenían que entregar, hermano. Pero cuando ellos se presentaron con la cantidad que no era, mintiéndole el Espíritu Santo, el apóstol le dijo: por cuanto has mentido no al hombre sino a Dios, en este instante vas a dejar de vivir. Y el hombre murió, hermano. Amén. Ahora nosotros no vamos con la persona, o cuando damos la palabra del Señor, nosotros no vamos a señalar, nosotros no vamos a desear muerte ni condenación. Nosotros vamos a dar la palabra de Dios para que se abran los ojos, para que se abra el corazón quebrantado, ya no esté quebrantado, para que la cautividad del enemigo ya no nos tenga más bajo opresión, sino nos tenga libertad bajo el Espíritu Santo. Porque nosotros, hermanos, ya desde que tenemos el Espíritu, ya no somos nosotros propiedad de Satanás, del mundo, sino ya somos propiedad de Dios. Amén. Y con la propiedad de Dios, hermano, nadie se mete. Porque usted, hermano, si usted tiene un terreno, imagínese, hermano, usted tiene un terreno lleno de frutas y de cositas que a usted le ha costado, hermano. Usted dice: para que no me roben, lo voy a circular y es mi propiedad. Y si alguien entra ahí, ya va a tener problemas. Pero si está libre, hermano, a disposición de todos, cualquiera entra. Pero si usted lo circula, hermano, usted no va a querer que nadie entre ahí, porque se va a meter a problemas. Lo mismo estamos nosotros con el Señor. A la hora de que Él nos selló, nos hizo propiedad de Él, hermano.
Y desde ese momento Dios ha amurallado nuestra casa con ángeles, ha amurallado nuestra casa con la cobertura espiritual, y no hay nadie que pueda entrar ni salir de nosotros si Dios no lo permite, hermano. Y tenemos que aprender nosotros a diferenciar, hermano, cuando Dios quiere que nosotros demos un paso más en el evangelio y cuando es una consecuencia de nuestros actos. Porque podemos ver al siervo Job, hermano. Nosotros somos ungidos, tenemos el Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida y con nosotros, el cual Dios nos ha regalado. En aquel entonces dice que Job era un siervo, hermano, fiel, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que ese hombre no pecaba. Quiere decir que ese hombre, cuando cometía un error o le faltaba a Dios, él iba y con los sacrificios él ocultaba su pecado. Pero aún así dice la palabra del Señor que Satanás siempre está ahí, hermano, buscando la manera de cómo poder tentar nuestra vida, de cómo poder tentar nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Amén. Si Dios lo permite, puede que pase, pero si Dios no lo permite, no va a pasar nada, hermano. Mientras nosotros estemos orando, mientras nosotros estemos pidiendo a Dios que proteja nuestra vida, Dios no va a dejar que pase nada con nosotros. Pero si Dios quiere y tiene planes para nuestra vida, puede que pase algo, hermano, para que nosotros avancemos y aprendamos a confiar más en la vida espiritual, en el Dios que nosotros tenemos. Porque dice que Job, a pesar de ser un hombre varón, recto, perfecto y apartado del mal, Satanás fue a pedir por él y le quitó las bendiciones que él tenía, sus propiedades, sus hijos, y aún le puso una enfermedad sobre él, para que él se alejara y blasfemara el nombre del Dios que nosotros hoy tenemos. Amén. Pero aún con todo eso, él dijo uno: Dios dio y Dios quitó, y sé que un día Él me va a levantar. Entonces nosotros, hermanos, teniendo el Espíritu Santo, haciendo aún lo correcto delante del Señor, tenemos que aprender a diferenciar cuando es una prueba y cuando es una consecuencia. Porque nosotros a veces pecamos y no queremos que pase algo en nuestra vida. Pero si pasa es porque son consecuencia de nuestros actos a veces, hermano, por tomar una mala decisión antes de pedirle a Dios. Y nosotros como humanos, hermano, tomamos decisiones a la ligera y no le pedimos a Dios. Cuando ya estamos nosotros, hermanos, ya estamos nosotros metidos en problemas, en circunstancias que nosotros creemos que no nos merecemos, pero es porque a veces nosotros no le pedimos la dirección a Dios. Y por eso dice, hermano, y vista a los ciegos, para que nosotros veamos y diferenciemos cuando es prueba, cuando es lucha o cuando es consecuencia de nuestros actos, y para ver lo bueno y lo malo que Dios pone delante de nosotros. Lo que hizo con los primeros hombres en el Edén, le dijo: de este árbol no comerás, de todo lo que hay podrás comer, pero menos de este. Y Dios hoy nos dice a nosotros: de todas las bendiciones que nosotros tenemos, podemos agarrar y poder disfrutar, pero lo que el mundo ofrece nosotros no lo podemos tomar. De ahí nosotros vemos si queremos lo del mundo o queremos lo de Dios. Dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella está la salvación y vida eterna. Pero nosotros elegimos lo del mundo, elegimos la tecnología y dejamos la palabra del Señor a un lado, hermano. Y eso no es así. Por eso nos dice: y vista a los ciegos, para poder ver lo que Dios quiere para con nosotros. Dice: a poner en libertad a los oprimidos. Un oprimido, hermano, es el que sigue perseguido por el mundo. Aquel que no puede dejar algo que el mundo ya le ha puesto en su vida, alguien que ha enraizado. Y muchas veces uno de los casos puede ser alguien que está metido en el alcoholismo, que ya no puede él vivir si no está en el estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque no se siente bien.
Y es algo que el diablo pone en la vida de las personas para tenerlos arraigados a propiedad de Satanás. Pero Dios dice que nosotros, los que ahora somos libres, los que ahora tenemos el Espíritu Santo, vamos a darle libertad a los oprimidos, a darle libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice también a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué año agradable es ese, hermano? ¿Qué año agradable es ese? Es lo que nosotros estamos viviendo, porque hoy nosotros ya no estamos en dos caminos. Hoy estamos solo en el Espíritu y en el Espíritu, en el Señor y en el Señor. Ahora, antes nosotros de hacer algo malo, decimos: Señor, ¿será que te voy a fallar, Señor? Señor, ¿será que está bueno lo que estoy pensando en el Espíritu, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer? Pero aún a veces como humanos nosotros hacemos, aunque sabemos que está mal, pero nosotros terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y mire, hermano, dice: cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, nos dice la palabra del Señor. Si usted quiere buscarlo, hermano, conmigo, dice Gálatas 5, 22 y 23. Es un pasaje, hermano, muy bonito, porque ahí nos habla a nosotros de las cosas. Cuando el Espíritu mora en nosotros, hay un cambio, hay una diferencia en nuestra vida. Hay algo en nosotros que tiene que cambiar, porque si nosotros decimos tener el Espíritu Santo y no hay ni un cambio en nuestra vida, quiere decir que nosotros no estamos aún en la presencia del Señor. Nosotros aún no estamos en la presencia del Señor si no tenemos algún cambio en nuestra vida. Para decir que el Espíritu del Señor está sobre mí, tenemos que tener unas cualidades en la cual da a conocer que nosotros tenemos ese Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu, dice hermanos, el fruto del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu que está sobre mí, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La promesa que el Padre dejó antes de irse, nos dice a nosotros que tiene frutos. Y esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, hermano, Gloria. dice que para tener el Espíritu, para no ser un oprimido, para no ser un quebrantado de corazón, para no ser un cautivo por el enemigo, el Espíritu Santo se nota en nosotros a través de que tengamos amor. ¿Qué es el amor, hermano? El amor es algo, el amor es algo que usted puede darle a una persona sin esperar nada a cambio. Amén. Nosotros decimos amamos a nuestra esposa, a nuestra novia, pero si nosotros no le damos nada, no tenemos amor. Solamente estos casos pasan, hermano. Digamos que sea una novia o una esposa, si no pide algo al esposo, el esposo no se lo da voluntariamente. El amor no es así. El amor es cuando yo vengo y el amor me hace a mí sentir dar algo. No solamente, digamos, a la familia que me rodea, sino el amor fraternal, dice la palabra del Señor, que somos sus hijos. Amén. El amor está dentro de la iglesia, está en la casa, está en todo lugar que nosotros llevamos el amor de Dios en nuestra vida. Ese amor, hermano, es el que nos hace ver al hermano que está pasando momentos difíciles y usted ahí está para darle la mano. Usted ahí está para orientarlo. También dice gozo. Usted no va a ver un cristiano, hermano, que hay momentos que sí, verdaderamente por quizás X razones o alguna enfermedad del padre, de la madre, le entra algo a uno en el corazón y puede pasar unos momentitos, quizás
digamos que triste. Pero dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor y es gozo. Es gozo, hermano. Cuando hay gozo en el corazón, hermano, estando en la casa, estando en la calle, estando donde nosotros estemos, en nuestra mente, o podemos nosotros aún cantar donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque tenemos gozo. El gozo es algo que nos hace a nosotros hacer cosas buenas, cosas que vienen juntamente con la felicidad. Porque el gozo a mí no me detiene a estar en una silla y ponerme a pensar en los problemas. No, el gozo es estar contento e ir para adelante. El gozo del Señor, esa mi fortaleza es. Y el gozo del Señor, ¿cuál es? Es que ya nos ha dado la salvación y que está con nosotros todos los días. También dice el fruto del Espíritu, también es paz. Mire, hermano, ¿qué es la paz? Usted dice, ahorita no. Yo he escuchado esos términos allá en Guatemala. Dice, ahorita no están mis hijos. Tengo paz. Mis hijos están durmiendo. Se siente tranquilo. ¿Por qué? Porque ya uno mucho pensando en cosas, uno ya se siente incómodo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Y no hay paz en nosotros. El cristiano, hermano, dice que tiene paz. Cualquier problema él lo toma con tranquilidad, haciendo la paz con todo, dice la palabra del Señor. También dice que es paz, es paciencia. ¿Quién tiene paciencia, hermano? Muchos de nosotros dicen, es que yo soy impaciente. A mí no me gusta esperar. Si no se apura yo me voy. Es que te di tanto tiempo y no te apurabas. Eso es nosotros, hermano. Pero la paciencia, hermano, es una virtud. La paciencia es esperar en algo que no sabemos cuándo va a dar fruto. Por ejemplo, si usted tiene en mente un negocio, usted tiene que tener paciencia para que ese negocio primeramente se dé a conocer. Usted llene de cosas ese negocio, manda a que le distribuyan el anuncio para que sepa la gente lo que usted va a vender o lo que usted va a darle al servicio de ellos. Amén. Y tener paciencia para que la gente venga a su negocio para crecer. Pero si usted quiere poner un negocio y no tiene paciencia, usted lo primero que va a hacer es lo va a cerrar. Y cuando usted vea a la par a alguien que tenga paciencia, va a abrir un negocio igual y a cierto tiempo va a tener éxito porque tuvo paciencia. Cosa que nosotros no tenemos, hermano. Nosotros corremos tras las cosas no teniendo paciencia y luego terminamos en fracaso. Así es con las cosas del Señor. Dios, yo te he pedido tal cosa y ya pasaron 7 años y ya pasaron 10 años, Señor, y no veo nada. Pero la paciencia, hermano, es algo que es una decisión de nosotros para esperar en Dios y en todas las cosas que nosotros hagamos. Dice también benignidad, bondad y también fe. Amén, aleluya. El fruto del Espíritu también es bondad. Y la bondad no es, hermano, la lástima que nosotros decimos, me dio lástima el hermano. No, hermano, a nosotros nadie nos da lástima. ¿Por qué? Porque lástima es como que algo inservible. A nosotros, hermanos, nos tiene que dar la bondad. Si usted da algo a alguien, que sea de su voluntad, por la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque Dios a nosotros no nos salvó por lástima. Él no tuvo pobre mis hijos, pobrecitos, por lástima, hombre, los voy a salvar. No, Él nos salvó a nosotros por gracia. Amén. Porque Él quiso morir por nosotros. Voluntariamente Él dijo, por la bondad, por la gracia y mi misericordia, voy a salvar a mis hijos. Él no dijo, por lástima, yo voy a hacer que Jesús vaya a morir por ellos. No, Él voluntariamente dio a su único hijo, teniendo bondad de nosotros en misericordia, y nos salvó. Por eso hoy estamos aquí. Por eso hoy estamos en este lugar, buscando el rostro de nuestro Señor. También dice que es fe. El fruto del Espíritu es fe. ¿Qué es la fe? La fe, hermano, dice que es algo
que usted sabe que viene, pero no lo puede ver. La fe es algo que usted dice ya está aquí, pero usted no lo puede palpar. Para simplificarlo y para ser más certero, la fe es saber de que Cristo murió por nosotros, aunque nosotros no lo vimos a Él, pero creemos en Él porque tenemos fe. Amén. Eso es la fe, hermano. Y también dice mansedumbre y templanza. Mansos, ser humildes. ¿Quiénes de nosotros aguantamos una regañada, un insulto? No muchos. En vez de que nosotros tengamos paz y decir, bueno, mejor es que lo deje hablando y me vaya, y no lo vaya yo a insultar y caer en la trampa del enemigo. No, nosotros, hermanos, nos hace falta también a veces ser mansos, hermano, y humildes delante de las cosas del Señor. Amén. Esos son los frutos del Espíritu. Ahora, hermano, también tenemos el fruto de la carne o lo del mundo. Dice que en el versículo 17 del capítulo 5, de ahí mismo de Gálatas donde estamos, dice, porque, vamos a leer del 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu. Eso es lo que estamos viendo. Dice que el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y dijimos, hermano, que en el Evangelio de Lucas 4, 18 y 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que yo ya no vivo en la carne, ya no estoy en la carne, sino en el Espíritu. Y si yo hago algo en la carne, estoy contra el Espíritu del Señor. Y dice, y estos oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Quiere decir, hermano, si usted está bajo el Espíritu del Señor, nosotros no podemos hacer lo que queremos en el mundo. Ahora dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifestáis las obras de la carne. Dice. ¿Y cuáles son las obras de la carne, hermano? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, dice, acerca de las cuales os amonesto, como yo os antes he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Quiere decir, hermano, que el Espíritu que está sobre mí me va a hacer heredar el reino del Señor. Y si yo estoy en la carne, no podré heredar el reino del Señor. Volvemos al Evangelio de Lucas, hermano. Ya vimos los frutos del Espíritu. Por eso decía el profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Como ahora ya conocemos el fruto del Espíritu, ya no somos pobres. Como ahora ya conocemos el fruto del Espíritu, ya no somos quebrantados de corazón, porque tenemos paz, mansedumbre, gozo y templanza. Dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Ya tenemos el Espíritu, hermanos, ya no tenemos nosotros cautividad al mundo. A poner a libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? ¿Qué es lo que se predica? Que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo viene y que su venida está cerca. Y si su venida está cerca, hermano, por lo menos, velemos por nuestra propia vida, porque a veces ya ni eso hacemos nosotros, hermano. A veces ya ni eso hacemos nosotros. Amén. No predicamos allá afuera a nadie y tampoco estamos velando nuestra propia vida, porque a veces nosotros mismos sabemos el estado en que estamos, sabemos que no estamos haciendo lo bueno delante del Señor, sabemos que el Espíritu de Él ya no lo sentimos y no hacemos nada para que crezca nuevamente. Entonces, hermano, el Espíritu del Señor está sobre usted y está sobre mí. Quiere decir que ahora usted es un ungido del Señor que puede y va a poder predicar la palabra del Señor e ir
y dar las cosas nuevas a todas las naciones, no solo en nuestra casa, no solo alrededor, sino donde quiera que nosotros vamos. Imagínense si Dios lo saca del país y va a otro lado, Él le otorga papeles y todo eso. Usted va y predica el evangelio del Señor, porque a eso Él nos ha enviado. Amén. Así, hermanos, pues ya vimos, hermano, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, y si Él está con nosotros, no hay quien contra nosotros. Hermanos, solo tenemos que hacer la voluntad de Dios para que ese Espíritu more y siga morando en nuestra vida. Así, hermano, pues yo les invito a ponerse sobre sus pies, a orar sobre la palabra del Señor y ceder el tiempo al hermano que va a continuar con el servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche, Señor. Tú nos hablas, Señor, de diferente manera todos los días, Padre, cada día, Señor, con el hecho, Padre, de poder abrir nuestros ojos cada mañana, Señor. Sabemos que tú nos hablas de que tu misericordia aún está con nosotros, Señor, para poder abrir nuestros ojos, Padre. Tus añadiduras, Padre, como el aire que respiramos, la añadidura, Señor, del calor del sol sobre nuestra vida, Padre, tendría que ser suficiente para nosotros, Padre. Pero, Señor, como humanos nosotros queremos aún más, Padre. Y aún queriendo más, Señor, tú nos otorgas, Señor amado, aún que no lo merezcamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por todo lo que tú haces, Padre, por el Espíritu, Señor, que tú has derramado sobre nosotros, por las puertas que tú has abierto, por las ventanas que has abierto desde los reinos de los cielos, Padre, por las puertas que se abrirán, Señor, sobre tu pueblo, sobre las naciones, Padre, las cuales, Señor, están bajo tu protección, Dios amado. Te pedimos, Padre, que tú vayas guiando cada día nuestra vida, Señor, y si el fruto, Dios amado, del Espíritu, Dios, no está en nuestra vida, Señor, ayúdanos, Padre, a crecer ese fruto en nosotros, Padre de la gloria, porque nosotros, Padre, necesitamos, Señor, ser testigos fieles de tu palabra cada día, Señor, y todos los días esperando tu venida, Señor. Bendice el pueblo que está delante de ti, Señor. Bendícelos, Padre, en gran manera, del más grande hasta el más pequeño, Dios amado, y que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y lo hagamos, Señor, para voluntad tuya, Padre. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de estar en este lugar, oh Dios amado. Sé tú, Dios, quien haga las cosas en nosotros y no nosotros por nuestra cuenta, Padre. Te agradezco, Padre, la oportunidad de esta noche, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y así, hermanos, agradezco por el tiempo, y el tiempo es con mi hermano Mario. Dios le bendiga, hermano, que le bendiga a Dios al hermano Germán, a su familia, y